Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato el tema de cinética química, y en particular el apartado correspondiente a los factores que determinan la velocidad de reacción. Empezaremos haciendo una breve descripción de los mismos. El primero que consideraremos será la naturaleza de los reactivos. Hay ciertas sustancias químicas que ante determinadas reacciones responden muy rápidamente, otros lo hacen de forma muy lenta. Por ejemplo, el hierro se oxida muy fácilmente, mientras que el oro no, es mucho más estable. Otro de los elementos a tener en cuenta es el estado de agregación de los reactivos. Gases y líquidos en general reaccionan más rápidamente, y los sólidos en particular, cuando aumentas el grado de división, cuando aumenta la superficie de contacto, aumenta la velocidad de reacción. Imagínate un fragmento de carbonato cálcico. Supongamos que queremos disolverlo en ácido clorhídrico. Lo agregamos en ácido y este atacaría todas las caras exteriores del carbonato. Si este fragmento de carbonato lo troceamos, obtenemos dos nuevas superficies que antes no estaban, que serían esta cara y la que está frente a ella, que antes formaban parte de la parte interna y por tanto no eran atacados directamente por el ácido, mientras que ahora sí. Si continuamos troceando el material, vamos generando nuevas superficies de ataque que favorecen la mayor velocidad de reacción. Otro elemento a tener en cuenta es la concentración de los reactivos. Cuando la concentración crece, hay más partículas por unidad de volumen y por tanto es mucho más fácil que las partículas se encuentren, dando lugar a choques eficaces, que cuando la concentración es más baja. La temperatura también será un elemento a tener en cuenta. Si elevamos la temperatura, elevamos la energía cinética de las partículas y por tanto su energía, favoreciendo así que la energía será la adecuada para dar lugar a la reacción y por tanto también los choques eficaces. Otro elemento a tener en cuenta son los catalizadores. Estas sustancias que pueden alterar la velocidad de la reacción pero no participan directamente en ella. El catalizador siempre se obtiene exactamente igual que se introdujo inicialmente. Hablemos de los choques eficaces. En un vídeo anterior ya estudiamos el primer factor que condicionaba la eficacia, que era la dirección relativa y el punto de impacto de una molécula con respecto a la otra. Ahora vamos a analizar su energía. Para que un choque sea eficaz, la energía cinética de las partículas que inciden una sobre la otra debe ser un valor mínimo al cual vamos a llamar energía de activación, de modo que si supera este valor habrá reacción, pero si está por debajo no va a haber reacción. Esa energía mínima de impacto para dar lugar a la reacción la llamamos energía de activación. Y es la energía que asociamos a un estado del sistema entre reactivos y productos, a un estado intermedio que llamamos complejo activado. Es esa situación en la cual se empiezan a debilitar los enlaces que había inicialmente en los reactivos para empezar a formar los que van a ser futuros enlaces en los productos. Si representamos gráficamente este proceso en un diagrama de entalpía medido con respecto a una coordenada que indique la evolución, el avance de la reacción, tendríamos en un primer momento los reactivos. Avanza la reacción, nos desplazamos en el eje por tanto hacia la derecha y energéticamente hablando la evolución del sistema es esta. Una vez que alcanzamos ese punto estaríamos en los productos. La clave es ese punto intermedio en el máximo de la curva. Ese es el punto que denominamos el complejo activado. El estado es tal que, como antes os decía, empezamos a debilitar los enlaces que había inicialmente en los reactivos para empezar a formar los que después aparecerán en los productos. La energía que corresponde a ese punto, medida con respecto a la energía de los reactivos, es lo que denominamos energía de activación. A veces pensamos que la evolución energética de reactivos a productos debe ser directa, y como vemos en la figura, no lo es. Para pasar de reactivos a productos no caemos directamente, sino que tenemos que superar esta barrera para que una vez alcanzado este punto, sí podamos caer hacia los productos. Piensa en un ejemplo muy sencillo.
Si tú tienes una hoja de papel en contacto con el aire, no se produce combustión, no arde. Sin embargo, si le acercas una llama, en ese momento alcanzarías este punto, le estarías comunicando esa energía para alcanzar este punto, y a partir de ahí sí se originaría la reacción y sí se produciría la combustión. Vamos a analizar el efecto de los catalizadores. Estos inciden directamente sobre la energía de activación. Veamos cómo es el proceso. Vamos a representar en el diagrama de entalpía semejante al anterior una reacción exotérmica. Se desprende calor. Por tanto, la energía final, la entalpía final de los productos, va a estar por debajo de la de los reactivos, dado que el sistema al evolucionar desprendió energía. Pues bien, tenemos representada en la figura la evolución energética del sistema sin catalizador. Si ahora agregamos un catalizador negativo, un catalizador que retarda la reacción, que frena la reacción, altera la velocidad de la reacción disminuyéndola, gráficamente hablando, el tratamiento será el que podemos observar en la figura ahora marrón clarita. ¿Qué es lo que vemos? Observamos que la energía de activación creció, aumentó. Necesitamos una mayor energía para que el sistema evolucione. Y ahora no todas las partículas que antes alcanzaban esa energía lo van a poder alcanzar, dado que al crecer la energía de activación habrá menos partículas en disposición de dar lugar a ese estado intermedio del complejo activado y por tanto evolucionar hacia los productos. Si hay menos partículas que son susceptibles de evolucionar, lógicamente la reacción irá más lenta. Veamos ahora lo que ocurre cuando agregamos un catalizador positivo, un catalizador acelerador, que aumenta la velocidad de la reacción. Como puedes ver en la figura, el efecto es una disminución de la energía de activación. Si ahora la energía de activación es más baja, habrá más partículas que pueden superar ese límite que antes, lógicamente, pues era un poquito más complicado. Con lo cual, si hay más partículas que son susceptibles de alcanzar ese límite energético para dar lugar a la reacción, irá más rápida porque hay más partículas en disposición de evolucionar. En una reacción endotérmica, el diagrama es muy semejante. La única diferencia es que como el sistema absorbe calor, absorbe energía, el estado energético de productos es mayor que el de reactivos. Antes dibujábamos los productos por debajo porque el sistema al perder calor iba a tener finalmente menos energía que inicialmente. Los productos menos energía que los reactivos. Ahora es al revés. Si el sistema gana calor, los productos energéticamente hablando estarán en un estado superior. Pero la evolución energética del sistema sigue siendo muy semejante. Sigue habiendo una gráfica, tal como es en la figura, que corresponde a la energía de activación sin catalizador. Si agregamos un catalizador negativo, la energía aumenta, el complejo activado se alcanza una energía más alta y por tanto habrá menos partículas que pueden alcanzar esa energía, con lo cual la velocidad va más lenta. Y a su vez, si ponemos en contacto los reactivos con un catalizador positivo, lo que vemos es que al disminuir la energía de activación, ahora la reacción puede ir mucho más rápida. Vamos a analizar los tipos de catálisis que nos podemos encontrar. Hablamos de catálisis homogénea cuando el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma fase, en el mismo estado de agregación. Por ejemplo, en la síntesis de ácido sulfúrico por el método de las cámaras de plomo, la mezcla de SO2 y oxígeno diatómico para dar SO3 se cataliza con una mezcla gaseosa a su vez de NO2 y NO, todos ellos gases. Por tanto, si todos ellos están en el mismo estado de agregación, hablamos de catálisis homogénea. En la catálisis heterogénea, el catalizador y los reactivos se encuentran en distinta fase. La velocidad de la reacción va a depender de la superficie del catalizador. A mayor superficie, mayor velocidad. Vamos a estudiar este ejemplo. El hidrógeno y el oxígeno pueden permanecer en el mismo recipiente durante muchísimo tiempo sin reaccionar. Desde el punto de vista termodinámico, la reacción es factible, pero desde el punto de vista cinético es tan extremadamente lenta que en la práctica no tiene lugar. No la observamos. Sin embargo, si ponemos en contacto el hidrógeno y oxígeno gases con una malla de platino, ocurre lo que vamos a ver en la siguiente figura. Imaginemos que eso es la superficie del platino
y una serie de moléculas de oxígeno se acercan a esta superficie. Lo que va a ocurrir es que la superficie del platino va a favorecer la ruptura de los enlaces oxígeno-oxígeno, de modo que este proceso, que corresponde a lo que se denomina adsorción con D, fija los átomos de oxígeno sobre la superficie del platino a la espera que ahora lleguen las moléculas de hidrógeno, que al impactar con los átomos de oxígeno forman la molécula de agua. El siguiente paso es la separación de las moléculas de agua de la malla de platino, dando lugar a la reacción y al producto que todos esperábamos, agua. Vamos a ver ahora la catálisis enzimática, que muy probablemente nos resulte muy familiar de los procesos bioquímicos. En la catálisis enzimática, una molécula con una estructura no adecuada puede impactar y como resultado del impacto no hay cambio de ningún tipo y la molécula permanece como tal. Distintas moléculas no compatibles con la estructura impactan y continúan manteniendo su entidad. Pero cuando una molécula compatible alcanza ese punto, se produce el impacto y se produce la reacción química. Y esto es todo por esta sesión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.